Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Gracias a Dios, llegó nuestra querida invitada de hoy, Agneris Meléndez, a poner orden y a cambiar el tema de debate en el rumbo de la mañana. Yo y me declaro en protesta. Para tratar, y voy a preguntar, no es por ti, es por una sí, protesta, claro, ¿verdad? vamos. Entonces, ustedes saben que Agneris es la presidenta de ACOPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores, y hemos querido conversar con ellas porque hay muchos temas interesantes e importantes del sector. Iniciando, Agneris, por el hecho, y bienvenida de paso, de que el otro día el gobierno anunció una alza de un 20% a los salarios de los trabajadores del sector construcción. Entonces uno dice, pero vamos a ver, si el sector construcción los últimos 3 y 4 años, entre la pandemia, la alza de los costos y de los insumos, fruto de la guerra, o sea, no ha tenido sus mejores 4 años el sector construcción, por más que a mí me lo maquillen, la inversión de gastos de capital del gobierno no ha sido la que se esperaba. Entonces, todo eso ha afectado el sector. Y entonces ahora viene el gobierno y dice, ahora vamos a aumentar un 20% a los trabajadores del sector. ¿Cómo lo impacta eso a ustedes? Porque ustedes se están buscando unos cuartos, según el gobierno, están ganando mucho. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, también un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan. Creo que te considero experto en el tema. Has dado en el clavo en todo lo que has dicho. Es una preocupación importante del sector en este momento que hayamos recibido esta noticia. La realidad es que nosotros estamos a favor y es muy importante del mejoramiento de las condiciones de nuestros trabajadores, son nuestros colaboradores, son los que el día a día hacen la construcción de verdad con sus manos. Sin embargo, que un aumento sea desproporcionado con respecto a, por ejemplo, lo que ha aumentado la inflación, el IPC, por ejemplo, que se calcula que en estos 2 años, que es donde debió haber sido calculado el periodo, ronda por un 8 y tanto % y el aumento de un 20% nosotros lo consideramos un poco desproporcionado. El problema no es el aumento en sí, sino el efecto que eso va a tener en el precio de la vivienda. Al final, que estimamos que obviamente a partir de que se calcula que más o menos un 30% del costo de la vivienda depende de la mano de obra, pues se estila que puede ser hasta en un 7% de aumento del precio de la vivienda. Y si ustedes toman en cuenta que existe un tope de vivienda de bajo costo, mediante el cual se calcula entonces a quienes pueden acceder el bono ITEVIS, el bono de la vivienda de bajo costo, pues obviamente cuántos dominicanos podrán salir de ahora de ese rango y cuántos dominicanos se quedarían sin vivienda en ese caso. Y esto se une a otro rumor que tuvimos la semana pasada y que estamos todavía investigando sobre que el cemento podría tener un aumento también en el precio. Yo quiero que ustedes sepan que si la mano de obra es un 30%, el cemento ronda por un 16 al 18% de incidencia dentro de los costos de construcción. Entonces, si sumamos un aumento de la mano de obra con un aumento del cemento, entenderíamos que el mes que viene podríamos estar hablando de muchas viviendas. Bueno, imaginen, sería algo catastrófico para el sector. Y bueno, de ahí es que venimos, concientizando a todos aquellos que puedan tomar acción al respecto de esto. En el caso de la mano de obra, hicimos una impugnación a esto, a ver si podían reconsiderar el porcentaje, de modo que no se convierta en un círculo vicioso. Porque sabemos que es importante, repito, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, pero no eso se revierta en un desmejoramiento del sector, que es el que precisamente le da empleo a ellos. Y en el caso del cemento ni se diga, que reconsideren eso. En ese sentido iba mi pregunta, porque el gobierno hizo ese anuncio y yo de una vez me pregunto, ¿se consultó eso con los actores del sector o fue simplemente un anuncio de manera arbitraria, sin consensuar, sin analizar? Y ahí mismo, para agotar mi turno, en estos días ustedes tienen un tema con el tema del permiso. Ese tema está muy en los medios, del tiempo que duran para salir los permisos de medio ambiente. ¿Cómo ha afectado esto la industria inmobiliaria? Tal cual como dices, hubo una mesa que se llama el Comité Nacional de Salario, que es tripartito, y nosotros como representantes del sector empleador o privado, obviamente somos parte de esa mesa.
cuando nosotros llevamos ahí la data que les acabo de dar sobre la inflación y comparamos con la propuesta entonces de los demás, pues obviamente ahí pudimos evidenciar que ese aumento no iba a poder ser consensuado, al menos no en ese porcentaje. Sí estamos de acuerdo con que hubiera un aumento tal vez de un 12%, un 13%, que ya es superior a la inflación, pero llevarlo a un 20% pudiera ser, como les dije, pudiera tener un efecto muy negativo porque no puede ser planificado en presupuestos. Y bueno, por otro lado, con el tema de lo que planteas, hace casi 2 semanas tuvimos una rueda de prensa la cual alertábamos acerca de la situación que existía con respecto a la permisología en el Ministerio de Medio Ambiente. Este es un tema importantísimo porque si bien es cierto que la permisología se compone de otras instituciones y es sabido que existen otros permisos, en el caso de medio ambiente es el primer permiso que uno utiliza para poder iniciar de manera legal la obra. Es decir, no se puede dar el primer Picasso, ninguna excavación si uno no tiene el permiso previo de medio ambiente. Aneris, y para ustedes, esos retrasos, ¿qué implica desde el punto de vista económico y cuánto duraba antes? Porque eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué se justifican? ¿Qué le dicen? ¿El porqué del retraso ahora? Correcto. Bueno, solo comentarles ahí para que se entienda, existen 4 tipos de permisos, el A, B, C, categorías, mejor dicho. La categoría D es la que incluye obras de casco urbano, o sea, áreas donde ya está desarrollado, que no existe un impacto importante en temas de naturaleza y demás. Entonces, en estas obras, anteriormente podríamos tener permisos entre 15 y 30 días y actualmente nadie puede tenerlo en menos de 3 o 4 meses. Eso quiere decir que nosotros calculamos más o menos que hay al menos un retraso de 3 meses en cualquier tipo de permiso en obras de urbanas. Y tomando en consideración que tenemos una analítica de parte del Ministerio de la Vivienda sobre la inversión en ese tipo de obras, hicimos unos cálculos y de ahí salió el número que comentábamos en esa rueda de prensa, de que el país por 3 meses de retraso en permisología de medio ambiente ha perdido más de 45 mil millones de pesos en inversión y más de 60 mil empleos. Entonces es algo que podríamos ponderar como importante, no solo para el país, ¿verdad?, también para el sector, porque finalmente si las obras se retrasan, eso impacta en el precio de la vivienda. Pero ¿y qué dice medio ambiente? ¿El porqué del cambio? ¿Qué es lo que pasa? Eso es medio punto del PIB, oíste, eso es medio punto del PIB, profesor. Correctísimo. Bueno, nosotros hemos tenido muchos intercambios con medio ambiente, han sido muy hasta ahora receptivos con escucharnos. El problema es que tenemos que aplicar todas esas observaciones que nosotros hemos realizado, tanto a los reglamentos como a las políticas nuevas. Y todo vino porque hace un mes y tanto ellos pusieron vista pública una nueva política que tenía que ver con el proceso de permisología, los tiempos y los requerimientos. Y las observaciones que nosotros habíamos realizado meses atrás no fueron consideradas, al menos no en su totalidad. Entonces, aquí yo creo que tenemos que abrir una mesa de diálogo. Sabemos que existen muchas trabas para poder lograr una eficiencia en temas de tiempo, en cualquier industria, en permisología, en procesos y en cualquier industria. Sin embargo, tenemos que entender lo que es necesario para el sector. Una cosa es lo que ellos puedan hacer al día de hoy, pero que pidan los recursos necesarios que requieran para poder cumplir con los tiempos que vayan de acuerdo a las necesidades del sector y sobre todo de acuerdo también a parámetros internacionales, donde ese tipo de permisologías también son mucho más ágiles. Bueno, cuando uno estudia el sector construcción, y sobre todo en la etapa post-pandemia, realmente es un comportamiento en la economía desastroso. En términos de los indicadores, en negativo hasta en 2 dígitos, en varios periodos. ¿Cómo va el comportamiento a lo largo del 2024? Es una pregunta. Y la otra, en función a lo que tiene que ver, agregarle a lo que tú has señalado, el factor también del financiamiento, del costo del financiamiento con la política monetaria anticíclica que tiene el Banco Central, porque ya una familia que antes con 70 mil pesos de ingreso podía adquirir una vivienda de bajo costo, ahora la han subido 2 veces, en 3 años la subieron 2 veces, el tope de la vivienda de bajo costo, y a la vez con el financiamiento, ahora una familia tiene que buscarse 170 mil pesos para calificar para el mismo tipo de vivienda. Entonces, realmente es una merma por doquier y una distorsión al mercado que ahora lo que está vendiéndole es más a extranjeros que a dominicanos.
Tal y como comentas, los términos económicos, cualquier medida que nuestra política económica pueda ejecutar es muy relevante para el sector. Venimos de un año, 2023, donde las altas tasas de interés, la alta inflación, al menos en el caso de la inflación, fue muy bien controlada por nuestras autoridades monetarias y en eso hay que felicitarles. La verdad que hicieron un excelente trabajo. Y en las tasas de interés fue muy bien manejado, pero siguen muy altas. Y no depende obviamente de factores internos, sino también de factores externos. En ese sentido, siempre el sector construcción ha sido un sector muy resiliente. Y eso es positivo porque evidencia el por qué, aunque el año pasado hubo unos primeros 6 meses del año, o 7 u 8 meses, el principio del año, en el cual el crecimiento fue negativo, se recompuso a finales de año y tuvimos un crecimiento de un 2 punto tanto como promedio en el año pasado. En este año, si vemos la estadística oficial a abril, que es la última que tenemos del Banco Central, vemos que en los primeros 4 meses pudimos tener un crecimiento de un 6.2%, que fue de los más altos, si no el más alto, de todas las categorías, de todos los sectores. Y eso sencillamente apuntala a lo mismo. Es decir, la alta tasa de interés y la inflación, mientras sean previsibles, es decir, que sea posible prever y planificar y saber que van a quedarse más o menos estables o al menos con tendencia a la baja, que es lo que tenemos en el día de hoy, el sector puede funcionar al menos de manera estable. Y luego, para mejorar las condiciones, siempre van a ser necesarios los apoyos, no necesariamente de incentivos que tengan que ver con ampliar la base del presupuesto, ni nada de eso, sino con apoyo de diferentes índoles, como por ejemplo liberaciones de encaje, que ustedes escucharon que el año pasado hubo 2, que fueron muy importantes, dinamizan grandemente esa tipología, la comercialización de esa tipología que comentas, que es las de bajo costo, y otras políticas que nosotros hemos propuesto, de modo que el sector pueda dinamizarse. Pero no es indudable que fuera de temas de políticas económicas necesitamos apuntar por la innovación y por la eficiencia. Lo que es la competitividad del sector se ve muy afectada por estos aspectos de permisología y por otros aspectos que pudieran también considerarse, como por ejemplo lo que acabamos de hablar, de que los costos sean más estables. Yo creo que el sector lo único que pide es que pueda ser estable, tanto en la manera de competitividad como en la manera que tenga que ver con economía. Y bajo ese esquema sabemos la importancia del sector. Es un sector que se compone más del 15% del Producto Interno Bruto. Y sabemos que se comporta, y eso es evidenciado no solo históricamente, sino por los economistas más reputados, que la economía se comporta muy parecida o como se comporta el sector de la construcción. Y es por eso que, por ejemplo, en temas de reforma fiscal, que es un tema que ahora está bastante en boga también, por lo que vamos a hablar en un minuto. Que vamos a hablar, bueno, pues puse yo misma el tema, ¿verdad? Sí. En esos términos, nosotros tenemos buenas expectativas, el sector, de que el gobierno va a tomar en cuenta que tocar un sector como el nuestro es tocar la economía nacional. Y obviamente, sabiendo que la vivienda es no solo dentro de nuestra Constitución, está como uno de los ejes importantes, sino que también para el dominicano, culturalmente el dominicano quiere su vivienda. Sea en compra o sea en alquiler, el dominicano quiere tener una casa propia. Muy bien, Angel. Mira, en estos días tuvo don Iván y es importante que quienes representan sectores económicos como el de ustedes, que es quizás el pilar de una economía, y sobre todo la nuestra que está en vía de desarrollo, pues definitivamente vengan y defiendan sus intereses. Que sobre todo, ¿verdad?, la ineficiencia de los funcionarios públicos, que suponen ser servidores públicos y viabilizar situaciones como la que tú presentas, pues definitivamente se hacen evidentes. El hecho es que primero una reforma fiscal que pueda ser tendente a que se grave con el ITEVIS a las viviendas, que históricamente inclusive se crean beneficios para acreditarles el ITEVIS a los adquirientes de primera vivienda, número 1, o sea que se le quite y que además se grave la construcción de viviendas, número 1. Y número 2, entonces, el efecto derrame que se dejó de percibir con la pérdida de estos casi 50 mil millones de pesos, que casi un 1% del PIB, en relación a los empleos que se perdieron, a los ingresos que dejó de percibir el Estado, el efecto también que causa en los niveles de informalidad. Entonces a mí me gustaría escuchar, si tienes esos datos,
que nos edificaras al respecto. Justo estamos ahora mismo recopilando la data necesaria para poder salir a la luz pública con, no la data de cuántos empleos significa el sector, sabemos que es cerca de 400,000, no la data que ya sabemos, sino data de que cualquier impacto en algunos de los aspectos impositivos del sector que podría generar en detrimento del sector. Y bueno, les prometo que se las compartiré en su momento. Pero lo que sí quería apuntalar ahí al respecto es lo siguiente. Miren, sabemos que el sector construcción, que la economía nacional va de acuerdo a cómo va el sector construcción. Y sabemos que eso no sucede en todos los sectores. Sabemos también que hay otros sectores que son fundamentales, que son derechos constitucionales, la salud, la educación, tener derecho a la comida, al alimento, al agua. Todo eso es muy importante. Pero cuando dejamos esos como prioritarios, el que sigue es la vivienda. Entonces, esto no es un problema de economía nacional, no es un problema de que el sector le va bien o mal, es un problema de quitarle un acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional a nuestros ciudadanos dominicanos. Lo que sea que se toque en el marco legal impositivo, ahora de lo que se encuentra ahora, que no sea para mejorar, es decir, si es para agregar impuestos en algún tipo, disminuir incentivos de algún tipo, lo que sea, impacta de manera directa al precio de la vivienda, lo cual impacta a los planes de gobierno que tienen para poder tener viviendas, porque ¿cuál es la vivienda que más se afecta? Es la vivienda de bajo costo, es la vivienda de interés social. Más indígenas que los pobres no se afectan. Y a mí me gustaría escuchar de ti, ¿cuál es el efecto que pudiera causar una reforma fiscal que amplíe base, aumente porcentajes o cree nuevos impuestos? Oh, pero catastrófico. Bueno, vamos a empezar porque si se le agrega ITEVIS, que eso es algo que sería impensable, pero Lo están pensando, ¿eh? Bueno, para nosotros sería impensable, sí. Pero si se le agrega el ITEVIS... ¿Y cómo usted sabe que lo están pensando? ¿Usted vio el borrador? ¿Qué fue lo que dijo? Tiene responsabilidad suya. Tiene que dejar de ser irresponsable. Oye, bien, tiene que tener cuidado. Tiene que dejar de ser irresponsable. Sí, pero que no podemos caer en eso. Claro, es una irresponsabilidad como comunicador. No, es que usted pone un YouTube para decir eso. Pero no aquí. Es que pongo un YouTube. Aquí no. No, hermano, porque sí, pero es que tú no conformas. O terminen de someter el anteproyecto. Señores, estamos en medio de una entrevista. Ahora, se te corrige porque tú no puedes, sin ver el borrador de la reforma ni el proyecto, asumir eso. Son ellos que filtran borradores. Pero es que tú no tienes el oficial. Tú no puedes. Entonces todo aquí es especulativo. Así es. No, aquí no, en este programa no. Yo sí puedo. Usted pone un canal de YouTube y especula lo que usted quiera por aquí, ¿no? Vamos a la entrevista. Vamos, Elías. Sí, no, en nuestra posición es imposible especular en este momento. Exacto. Pero si en algún momento se pensara integrar el ITEVIS como uno de los gravámenes a la vivienda, sabemos que el precio de la vivienda se impacta específicamente en ese mismo monto, en el monto que sea que lo integren. Claro. Entonces ya por ahí tenemos un problema. Y luego, si impactan el ITEVIS en general, sea los productos que utilizamos para construir la vivienda, etcétera, eso también impacta obviamente al costo, porque es un efecto dominó. Exacto, dominó. O sea que eso es el ITEVIS, ¿verdad? Pero hay otros impuestos que son importantes en la vivienda, que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que obviamente tiene un impacto importantísimo en el acceso, porque entonces no todo el mundo puede comprar porque le van a colocar un impuesto a la transferencia o anualmente a la propiedad, etcétera. Impacta desde ese punto de vista. Que si, por ejemplo, el alquiler, o sea, eso sería catastrófico. Sabemos que el gran porcentaje el gran porcentaje de los dominicanos todavía no puede acceder a una vivienda propia a nivel de compra, sino a nivel de uso, de alquiler. Entonces el impuesto al alquiler impacta negativamente. Y ya está disparado. Los fideicomisos, casi el 100% de la vivienda de bajo costo se hace a través de fideicomiso. Correcto. Porque es la única forma que se tiene para acceder al bono. Entonces, cualquier tema que impacte el fideicomiso, impacta la vivienda. El tema de Confotur,
es importante también hablarlo. ¿Por qué? Porque hay Sector muchos turístico. proyectos que no podrían ser posibles sin el Confotur. Exactamente. Y eso afecta el turismo inmobiliario, que es importante también, y afecta también el sector en general. En fin, hay un sinnúmero de aspectos peros. que, bueno, no de pero, No, porque no no, tenemos la versión realidades. final, Son peros. de realidades. Bien, Bien, Nada. Vamos, Elías. distinguida, usted conoce el tema. Ajá, preside a Coprovi. Sí, muy ¿Qué usted esperaba, elocuente, diputado? gracias. Una preocupación mía es, por ejemplo, usted habla de los alquileres, sin embargo, los propietarios de inmuebles le ponemos un 5% anual a los inquilinos y ellos lo pagan y no hay ningún problema. Entonces, no entiendo con relación si se grabara eso. No, si se grabara en vez de un 5, tú le vas a tener que subir un 10. Bueno, Y el pero se inquilino- puede negociar con el dueño que no sube el 5 y que pague impuestos el inquilino. Pero una cosa que yo he analizado, que lo dijo aquí Aristi Escudel en estos días, nosotros tenemos una carga de trabajadores haitianos en el sector construcción, que se le paga barato. Si nosotros elimináramos los haitianos, a los dominicanos hay que pagarle más, porque un dominicano no se va a poner a hacer el trabajo que hacen los haitianos, que hablo por chele. Sabemos que en una torre se ganan 100 y 50, 75 millones de pesos, lo que construyen, depende el proyecto. Entonces yo digo, bueno, entonces, en vez de tú ganarte 100 millones, gánate 25 y págale más a los trabajadores, elimina a los haitianos y paga impuestos. Ajá. ¿Qué usted opina de eso? Pero qué bonito tú lo planteas. Que hay un gran mito, mira, ahí Para que nada más queremos hacernos ricos se gana nosotros, los 80 que empresarios. debe, ¿y qué le cuesta a No, ese no. empresario Mira, construir esa torre? qué bueno que pones el tema. 500 ¿Cuánto le pone el millones. gobierno para que él construya 500 eso? millones, me pero que no se diga. gane 100, que se Ay, gane ¿por qué 50? tienen que No, pagar no, tanto miren, de miren, impuestos? qué- Para qué que bueno ustedes que los pone- políticos hagan fiesta con eso. No, aquí no se roba. Ay. Aquí no se No, roba. no bueno. se roba, ¿no? Qué bueno que pones el tema. Existe un gran mito sobre... Son varias cosas. Primero existe un gran mito con el tema de si se le paga menos a un extranjero que a un dominicano. Gran mito, porque no es la realidad. Las labores se pagan de acuerdo al mercado. Es decir, quien la vaya a ejecutar, sea dominicano, sea extranjero, se cobra de acuerdo a lo que va a ejecutar. Y me voy más lejos. La mano de obra no ha subido porque haya aumentado, como dije hace un momento, a nivel de salarios mínimos. La mano de obra ha subido por el mismo costo de la vida y ha ido aumentando de manera increíble desde la pandemia, sabiendo todo lo que ha sucedido a partir de ahí. O sea que eso es un mito, esa no es la realidad y eso es demostrable con toda la data que podamos traer. Ahora bien, otro mito que podemos derribar ahí es si la mano de obra en la construcción es principalmente extranjera. ¿Por qué? Porque sabemos que en las labores iniciales, que son más rudimentarias, como por ejemplo las excavaciones, si no son, obviamente si son a mano, la obra gris, toda esa parte bruta y fuerte, sabemos que no solo aquí, en todas partes del mundo, esas labores iniciales son realizadas normalmente por quienes no tienen otra opción. En este caso, aquí pudieran ser los extranjeros, en otros países también. Y los dominicanos no se ven muy motivados a esas áreas. Pero ese no es el porcentaje más amplio de labores en la construcción. Si vemos la obra como un conjunto de actividades de principio a fin, ¿verdad? Y esa parte es la parte inicial, pero existe toda una parte que es terminaciones. Y en la parte de terminaciones indudablemente lideramos los dominicanos, eso no Exacto. cabe ninguna duda. Entonces cuando uno ve la obra en todas sus etapas, el promedio completo de la obra plomero, es principalmente lapicero. dominicano. Y eso también es demostrable con números. Yo aquí creo que sí, dentro del sector, y estamos dando pasos para eso, nos tenemos que abocar a lo que es la tecnificación y a la eliminación de todas esas labores rudimentarias que ya Llevarlo a lo tienen otras industrial, opciones. claro. Industrializar. Y se han dado grandes pasos. Ahí yo les puedo mencionar, por ejemplo, La formaleta y La cosas. formaleta, diste en el clavo. Ese es el primer caso. Y luego de ahí han venido las divisiones ligeras interiores. De ahí han venido, ustedes Sí. saben, cocinas modulares, puertas de ingeniería, los Sí. pisos sintéticos. Hay una serie de técnicas de construcción que se están llevando a cabo ahora Sí. y que hace 20 años, señores, estábamos en pañales aquí y hoy pudieran ser el día a día de cualquiera de nuestras obras. Kimberly, finalmente. Sí. Viviendas sostenibles. República Dominicana enfrenta un nuevo reto, que es el cambio climático y ser uno de los 10 países más vulnerables frente a esta realidad. ¿Cómo ha impactado la ley de ordenamiento territorial al sector construcción?
¿Qué están haciendo ustedes para que cada día las viviendas se integren más a las épocas de calor que estamos viviendo, por ejemplo, a construir viviendas sostenibles que contemplen la energía renovable, como de hecho hay un proyecto de ley de eficiencia energética que lo reza, y cómo el sector constructor se está preocupando por acercarse a construir mejores ciudades y viviendas ecoamigables, pero también asequibles para la gente? Buenísimo el tema, es un tema que nos apasiona. Desde Acoprovi hemos estado colocando el tema que no existía, al menos en construcción. Sabemos que, bueno, hay algunas iniciativas privadas, pero es muy poco lo que se había avanzado en cuanto a construcción sostenible. Nosotros estamos proponiendo el lanzamiento en este año de lo que es la primera guía de construcción sostenible, que se la vamos a prestar y a donar a nuestro Ministerio de Medio Ambiente y a todos los implicados, de modo que todos los constructores podamos tener al menos un marco inicial de dónde poder tomar ideas para poder incluir temas de sostenibilidad en las construcciones. Pero el cambio climático ya es una realidad. No estamos esperando temas de que hayan cambios en la forma de construir, sino que ya es una realidad. Y en ese sentido, la orientación es lo más importante. Existe mucha información y desde nuestra asociación hemos estado tratando de llevar este tipo de información no solo a los asociados, sino a la ciudadanía en general, de cómo hacer frente a este cambio climático en el aspecto que más nos impacta por hoy, que es las lluvias torrenciales en momentos, en cortos periodos de tiempo. Sabemos que existen muchas formas de manejar eso. Y desde la ciudades esponja, por ejemplo, en Chile. Desde la construcción, el sistema de sanitario, pues es fácil de manejar. Ahora, en lo que está de la construcción hacia afuera, que las limpiezas de invernales, que existan invernales, hay mucha deficiencia en el drenaje sanitario pluvial, que sabemos que nuestras autoridades deben entonces invertir más dinero en esto y es parte de la inversión pública que estamos esperando, que como decíamos hace un ratico, se ha invertido menos en este año en el presupuesto nacional, esperamos que el año que viene pues haya una mayor inversión. Y en términos generales, yo creo que llevar conocimiento sobre qué hacer al respecto es lo más importante, desde el punto de vista de sostenibilidad con prácticas constructivas y desde el punto de vista de protegernos ante efectos del cambio climático. O sea que es un tema que está todavía en pañales, pero vemos cómo se ha tomado conciencia cada día más y se le da más importancia. Los mismos constructores hablan cada día más del tema y el público en general lo está demandando. Bueno, Anneri, gracias a Anneri Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda Acoprovi. Gracias, Anneri. Gracias, excelente Vamos al contrario. Kelvin, y usted le llama, escribe en privado. Tú eres casada, Anneri.